La envidia no siempre se esconde, a veces se disfraza de admiración, se presenta como motivación, como impulso sano, como fuego necesario para avanzar. Pero aquí ocurre algo peor, porque cuando la envidia deja de avergonzar empieza a organizar el deseo, y cuando organiza el deseo, deja de ser una emoción pasajera para convertirse en una brújula torcida. Hoy la envidia se aplaude porque aprendió a hablar el idioma correcto. Ya no dice quiero lo tuyo, dice me inspiras. Ya no confiesa carencia, exhibe ambición. Y lo inquietante es que nadie habla de cómo ese cambio la volvió socialmente aceptable, incluso celebrada. Porque en una cultura que mide valor comparando, la envidia no es un defecto, es un motor silencioso. Durante mucho tiempo, la envidia fue vista como una grieta interior, una señal de vacío, algo que debía corregirse o al menos vigilarse, pero aquí comienza la verdadera caída, porque hoy se la presenta como señal de lucidez, como prueba de que sabes reconocer el éxito ajeno, de que tienes hambre de más, y así sin resistencia, la comparación constante se convierte en rutina emocional. La envidia moderna no busca destruir al otro directamente, busca alcanzarlo, superarlo, desplazarlo. No necesita odio explícito, le basta con la obsesión, con mirar de reojo, con medir cada paso en función de alguien más. Pero aquí ocurre algo peor, porque cuando tu identidad se construye mirando hacia afuera, deja de crecer hacia adentro. Lo inquietante es que nadie habla de cómo la envidia se volvió espectáculo. Se consume en pantallas, se comparte, se comenta, se normaliza. Ver la vida del otro, desearla, compararla con la propia y sentir esa punzada ya no genera culpa, genera conversación, genera contenido, genera movimiento. Y así, poco a poco, la envidia deja de ser una emoción privada y se convierte en una experiencia colectiva. Este aplauso no es inocente. La envidia celebrada alimenta una sensación constante de insuficiencia. Siempre hay alguien más adelante, alguien con más, alguien mejor. Y aquí ocurre algo peor, porque cuando el estándar nunca se alcanza, el deseo nunca descansa. La envidia ya no empuja a crecer, empuja a perseguir sin saber por qué. Y en ese movimiento constante, algo esencial comienza a perderse sin que nadie lo note. La envidia se aplaude porque nunca se presenta como tal. Llega envuelta en frases correctas, en silencios estratégicos, en sonrisas tensas. Nadie dice, me duele que tengas eso. Dicen, qué bien te va. Y aquí ocurre algo peor, porque cuando la emoción se oculta detrás de cortesía, deja de enfrentarse, se acumula, se vuelve densa, se transforma en criterio. Lo inquietante es que nadie habla de cómo la envidia ordena la jerarquía invisible. Decide quién vale, quién avanza, quién merece ser escuchado. No necesita leyes ni castigos, solo comparación constante. Y aquí comienza la verdadera caída. Porque cuando el valor personal depende de la distancia con el otro, nunca es suficiente. Siempre falta algo. Siempre alguien más está adelante. La envidia moderna se educa desde temprano. No como defecto, sino como estímulo. Se enseña a mirar al costado antes de mirarse dentro. A medir el progreso en función ajena. A convertir la vida en una carrera sin meta clara. Pero aquí ocurre algo peor, porque cuando todos corren mirando al vecino, nadie sabe realmente hacia dónde va. No es una emoción violenta, es persistente. Se infiltra en decisiones pequeñas, en elecciones profesionales, en vínculos, en silencios incómodos. No busca derribar al otro, busca no quedarse atrás. Y lo inquietante es que nadie habla de cómo esa lógica convierte la vida en vigilancia constante, siempre atentos, siempre comparando. Siempre evaluando si ya alcanzaste lo que deberías. La envidia aplaudida no destruye relaciones de inmediato, las enfría. Introduce una distancia sutil, una imposibilidad de alegría plena por el logro ajeno, una celebración incompleta. Y aquí ocurre algo peor, porque cuando no puedes alegrarte por el otro, tampoco puedes confiar del todo. La sospecha se instala. La comparación se vuelve hábito. Con el tiempo la envidia celebrada produce cansancio, un agotamiento difícil de explicar. No viene del esfuerzo, viene de la mirada constante hacia afuera, de vivir pendientes de lo que falta en lugar de lo que es. Y aquí comienza algo inquietante, porque cuando el deseo ya no nace de dentro, la identidad se vuelve frágil. La pregunta no es por qué la envidia se aplaude. La pregunta es qué queda de nosotros cuando aplaudirla se vuelve la única forma de sentir que seguimos en juego. La envidia se aplaude porque ofrece una ilusión de movimiento. Hace sentir que avanzar es posible si alcanzas lo que otro ya tiene.
No importa si ese deseo no nació en ti, lo importante es no quedarte atrás. Y aquí ocurre algo peor, porque cuando el impulso no es propio, el cansancio llega antes que la satisfacción. Nunca hay descanso real, solo pausas breves antes de mirar otra vez hacia afuera. Lo inquietante es que nadie habla de cómo la envidia se vuelve norma emocional. No se cuestiona, no se detiene. Se integra al lenguaje cotidiano, a la motivación laboral, a la narrativa del éxito. Se aplaude porque mantiene a todos en marcha, porque quien compara produce, consume y compite. Y aquí comienza la verdadera caída, cuando el valor personal se mide únicamente por la distancia que separa a uno del otro. Este aplauso constante genera una ceguera lenta. Deja de importar quién eres y empieza a importar cuánto te pareces a aquello que admiras con incomodidad. La identidad se vuelve una suma de referencias ajenas, un reflejo fragmentado. Pero aquí ocurre algo peor, porque cuando ya no sabes qué deseas realmente, cualquier logro se siente vacío al alcanzarlo. La envidia celebrada también enseña a callar, a no mostrar carencias reales, a fingir satisfacción mientras se acumula frustración. Nadie quiere parecer insuficiente en un mundo que premia la comparación. Y lo inquietante es que nadie habla de cómo este silencio erosiona la empatía, porque cuando todos compiten, escuchar se vuelve una amenaza. Al final, la envidia aplaudida no destruye por exceso, destruye por desgaste, por repetición, por normalización. Convierte la vida en un escaparate permanente donde siempre falta algo más. La pregunta no es si la envidia es mala o buena. La pregunta es qué ocurre cuando deja de doler y empieza a dirigir cada paso sin que lo notes.